CLAES sobre las recientes ecoconstituciones. Buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando en esta transmisión en vivo de este día miércoles 11 de noviembre por las redes de resumen.cl. En esta ocasión damos comienzo a un nuevo programa que estamos coproduciendo junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, más conocido como OLCA, titulado Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales. Un programa, un espacio que hemos generado en conjunto para poder profundizar la discusión que se abre desde octubre de 2019 y se agudiza, por así decirlo, con el proceso constituyente iniciado el pasado 25 de octubre tras el avasallador triunfo de la opción apruebo en el plebiscito del país. Me acompaña en esta ocasión Verónica González, integrante de OLCA. ¿Cómo estás, Vero? Muy contenta de poder estar participando de este espacio. Es un espacio que se gesta como de una concreción de este vínculo del resumen con el OLCA. Entonces, bueno, muy contentos de que este sea nuestro escenario de unirnos a hacer tamaños desafíos que tenemos, ¿no? Poder trabajar en torno a estos temas ecoconstituyentes que queremos levantar desde el OLCA, de ponerle contenido a esta discusión, de que la gente vaya profundizando en torno a los temas constituyentes, pero a los temas que tienen que ver con la naturaleza en la Constitución, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, vamos a presentar a nuestro primer invitado en esta serie de programas. Él es, ya se ve, ¿cierto? Sí, él es Eduardo Gudinas. Bueno, amigo muy querido del OLCA, por eso nuestro primer invitado. Él es investigador del Centro Latinoamericano en Ecología Social CLAES en Montevideo, Uruguay. Ha seguido los temas de ambiente y desarrollo, en especial sobre derechos de la naturaleza en América Latina, incluyendo los procesos constitucionales en Ecuador y Bolivia y las recientes innovaciones en Colombia. Integra el Observatorio de Derechos de la Naturaleza. En Chile ha animado talleres y cursos sobre estos temas. El último que se realizó fue, bueno, junto a OLCA en noviembre del 2019. También hemos editado o coeditado 2 libros, uno llamado Extractivismo y Corrupción, Anatomía de una íntima relación, y Derechos de la Naturaleza, Ética biocéntrica y Política ambiental, ambos publicados con los amigos y amigas de la editorial Quimantú en Chile. El libro sobre derechos de la naturaleza ha sido publicado en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y también en Ecuador. También contarles que Eduardo fue el primer latinoamericano en recibir la cátedra Arnes Naes en Ambiente y Justicia Global de la Universidad de Oslo, que sigue la tradición del fundador de Ecología Profunda, y recientemente fue designado investigador en el Centro de Estudios Avanzados en la Universidad de Múnich. Así que ese es nuestro invitado de hoy, Eduardo. Hola, bueno, un gusto estar con ustedes, con los queridos amigos de OLCA, gracias a los compañeros de Resumen. Y bueno, estoy listo para las preguntas, porque va a ser un interrogatorio por lo que me explicaron. Y rápido. Sí, Eduardo. Sí, vamos a aprovechar harto el tiempo que tenemos con Eduardo en esta primera transmisión de esta serie de programas que vamos a tener junto a OLCA. Y ya para comenzar, Eduardo, también le recordamos a la gente que está en la conexión tanto en YouTube como en Facebook, que esta conversación va a quedar en las 2 plataformas y después la pueden escuchar también en formato podcast en Spotify. Todo eso lo vamos a difundir. Pero para comenzar, Eduardo, me gustaría consultarte cuál ha sido, según tu punto de vista, el rol de la ecología en la discusión sobre los procesos constituyentes a escala latinoamericana. Eso para comenzar la reflexión. Bueno, yo creo que para transmitir de forma esquemática en los minutos que tenemos, los dividiría en 3 grupos ordenados en el tiempo, cronológicamente. Entonces tenemos un conjunto de constituciones que, por ejemplo, vienen de los años 80 y 90, donde la cuestión ambiental está incorporada como un derecho de las personas. Por ejemplo, el derecho a la calidad del ambiente, el derecho a la salud y así sucesivamente. Eso ocurre en casi todas las constituciones. Hay una normativa en ese sentido en Chile,
Y están los ejemplos clásicos como la Constitución colombiana, por ejemplo. Aquí la única excepción es Uruguay, donde es el único país que no tiene el tema ambiental como un derecho, sino que está referido a que es de interés general. Ahora, para lo que vamos a debatir en esta horita, es importante advertir que esos son derechos de los humanos, y entre los derechos de los humanos están aquellos fundamentales de primera generación, de segunda generación, y los del ambiente estarían en esos derechos de tercera generación junto a otros sociales y económicos, por ejemplo. Y es el derecho de las personas a tener una buena calidad de vida. Ese es el primer grupo. Un segundo grupo ocurrió en los años 2000 con la llegada de los gobiernos progresistas, donde en algunos países no tocaron la Constitución, como eso fue el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, pero en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, la llegada, la irrupción de gobiernos que se llamaban así mismo progresistas o de la nueva izquierda, fue acompañada de procesos constituyentes. Ellos necesitaban, decían que era indispensable reformular la Constitución. El caso de Venezuela siguió la vieja tradición que le decía antes. En el caso de Bolivia ocurrió un debate para tratar de introducir ideas novedosas como las de vivir bien o derecho a la naturaleza, pero no fructificó. Entonces ya me adelanto a tal vez a lo que discutamos después. Bolivia es un caso que hay que mirar con mucha atención de por qué eso no cristalizó. Una incorporación novedosa y distinta de, por ejemplo, derechos de la naturaleza. Y finalmente, el caso destacable, la gran innovación, el gran cambio incluso a nivel global, fue la inclusión en la Constitución de Ecuador de 2008 de los derechos de la naturaleza. ¿Qué hicieron los compañeros ecuatorianos? También para ser breve. Mantuvieron aquellos derechos humanos referidos a la calidad ambiental y en paralelo, no en oposición, sino que en paralelo, articulado, a la vez reconocen que la naturaleza tiene derechos propios, que estos son independientes de las valoraciones humanas y que la vida en sí misma es un derecho. Además, ingresan otro derecho, que es el derecho de la restauración ambiental, que también es una novedad que no se ha repetido en ningún otro lado. Entonces, en ese sentido riguroso lo que ha sucedido. Advierto también que más de una vez leo artículos periodísticos, incluso del ámbito de los movimientos sociales, diciendo que en Bolivia se reconocieron los derechos de la naturaleza en su constitución. Recuerdo y subrayo que ese no fue el caso. Y después tenemos un tercer grupo, el más reciente de todos los últimos años, donde el tema ambiental no logra modificar la Constitución, pero entonces aparece como leyes. Entonces, esto incluye, a mí me parece, dos ejemplos para tener presentes en esta charla. En Bolivia se quiso subsanar esa ausencia constitucional y las contradicciones del texto constitucional con dos leyes sucesivas dedicadas a la madre tierra. Sin embargo, ahí tampoco fructificaron. De hecho, la más larga de ellas realmente está referida, por ejemplo, a cuestiones del cambio climático, o tiene una estructura muy metafórica y narrativa que la hace casi inaplicable. En cambio, en el caso de Colombia, en el caso de Colombia, se han adjudicado derechos a ríos, a cuencas de ríos. El que innovó en esto fue con la cuenca del río Atrato. Caso muy importante para Chile porque es una cuenca muy afectada por la minería en lo social y en lo ambiental. Y también se reconocían derechos a ecorregiones, a grandes regiones ecológicas, como fue para la Amazonía. Aunque el razonamiento que ellos siguieron era profundamente basado en los derechos de las personas y desembocaron en derechos de la naturaleza. Entonces tenemos en todos estos países esos antecedentes que involucran el tema ambiental. Hago una advertencia que me parece clave para tener en cuenta esto y ya enfocarme de a poco en la situación chilena. Y quiero insistir en lo que les voy a decir. El proceso constituyente en Chile va a ser único en el mundo. Es el primero que va a abordar la temática ambiental con lo que sabemos en el siglo XXI, tanto en sus impactos globales como continentales y dentro del país.
pero además va a ser el primero post pandemia. Entonces, ese es un matrimonio, una asociación ineludible, inevitable, que no solo va a requerir tener en cuenta las experiencias de los países vecinos, sino que plantea desafíos totalmente novedosos que nunca ocurrieron para ninguna otra nación. Sí. Gracias, Eduardo. Queríamos como pedirte si es que podemos ahondar y profundizar en el tema de los derechos de la naturaleza, si es que igual ahora pasamos muy rápido, si es que podemos profundizar en ello y dónde está la radicalidad del concepto, ¿no? de los derechos de la naturaleza. Bueno, la radicalidad está en que los derechos siempre estuvieron atados, asociados a las personas, son derechos humanos. Eso, por un lado, está vinculado a una larga tradición occidental, también está vinculado a la reformulación de los derechos básicos que ocurrieron especialmente a la salida de la Segunda Guerra Mundial en los países occidentales y el marco normativo que se instaló a nivel multilateral con por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas y su Declaración de los Derechos Universales de la Persona. En cambio, los derechos de la naturaleza son de la naturaleza, esto es, son de las rocas, los ríos, su fauna y su flora, y son independientes de las valoraciones que las personas hagan sobre ellos. La asignación de valor tradicional de casi todas las corrientes de pensamiento contemporánea insisten en que solo los seres humanos pueden otorgar valores y solo los seres humanos son sujetos. Y por eso son agentes de dar valor a terceros. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona que puede ser un empresario forestal ve un bosque, asigna él un valor económico a la madera que está encerrada en esos árboles. En cambio, los derechos de la naturaleza rompen con esa tradición. Se explica esto porque nacieron sobre todo de la experiencia y discusión de los países andinos, donde la naturaleza, ese colectivo humano, ambiental, ecológico, tenía agencia, tenía vivencias en sí mismo, entonces la naturaleza pasa a ser un sujeto, y como es un sujeto, como la reconocemos como un sujeto, pasa a tener un derecho. Insisto en esto, que es importante, no está en contraposición derechos de las personas y derechos de la naturaleza, van de la mano. Entonces, aquel que no cree en los derechos de la naturaleza porque dice, no, yo me atengo que solo el humano es sujeto, estará igualmente obligado a proteger el entorno por los derechos a un ambiente sano y el goce a la calidad del ambiente de los humanos. A esto se complementa y va en paralelo el reconocimiento de esos derechos de la naturaleza. Esto deriva, para fijar más clara la diferencia, entre dos campos también complementarios. El de la justicia ambiental. Yo tengo que tener una idea de justicia para que las personas vivan en un ambiente sano. Por ejemplo, en el caso de Chile, está claro que la situación en Quintero, Ventana, etcétera, viola cualquier idea básica de justicia ambiental con la contaminación que sufren esas comunidades. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el extremo austral de Chile, en un bosque donde no hay humanos cerca, que puedan reclamar el derecho a la salud o a la calidad ambiental? Ahí opera la justicia ecológica. La justicia ecológica le interesa la preservación de esos ambientes independientemente de los intereses humanos. Advierto también que justicia ecológica es distinto de derecho a los animales o derecho al bienestar animal. La justicia ecológica no impide los usos humanos, por ejemplo, agropecuarios, cosechas sostenibles, etc. Pero exige a las personas, exige a los humanos asegurar la sobrevida de las especies y de los ecosistemas. Por lo tanto, tiene una mirada colectiva de agregados socioambientales. Perfecto, Eduardo. Ahora, para ir continuando, igual agradecemos a la gente que está activamente participando de las transmisiones, tanto en Facebook como en YouTube. Dejan muchos saludos, por ejemplo, de Santa Bárbara, desde Laja, salvemos la señoraza, dicen un conflicto socioambiental aún abierto en el territorio. Muchos saludos, y continuamos con muchos saludos desde Nacimiento y diferentes lugares de Chile. Agradecen la generación del espacio y también tu presencia acá, Eduardo. Nunca está de más decirlo.
Ahora, para ir profundizando también en esto que se habla desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿cierto? El entender a profundidad el concepto de derecho a la naturaleza, también sería importante preguntarte cómo se ha enfrentado el extractivismo desde los procesos ecoconstituyentes en América Latina, teniendo en cuenta la vasta experiencia, por así decirlo, que tiene el territorio latinoamericano con el extractivismo. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo tú lo has podido identificar o analizar, mejor dicho? Bueno, ha habido enormes contradicciones y hasta ahora viene perdiendo la naturaleza como todos lo sabemos. Es muy clara ahí la experiencia que hay que mirar con rigurosidad de Bolivia. Fíjense ustedes, Bolivia tiene una redacción del texto constitucional contradictoria. Por un lado hay una apelación a derechos de las personas para un ambiente sano. Hay unas secciones muy potentes de reconocer a los pueblos indígenas en poder controlar y regular los usos de los recursos naturales en su territorio. Hay una protección otorgada al agua, pero a la vez la misma Constitución dice de que el Estado tiene obligación de aprovechar los recursos naturales e industrializar esos recursos. Entonces eso ameritaba una enorme cantidad de tensiones y contradicciones, porque se podría llegar hasta el extremo de decir que era inconstitucional tener un área protegida porque impedía extraer un mineral o hidrocarburos. Entonces, por eso les digo que el caso boliviano es importante advertir. De hecho, ahora con el retorno del gobierno del movimiento al socialismo a Bolivia, ustedes deben estar advertidos, por ejemplo, de las primeras declaraciones de algunos de los nuevos gobernantes, en que dicen que uno de sus planes para resolver la crisis de la pandemia es promover la minería de litio, lo cual va a exacerbar otra vez los conflictos sobre los extractivismos. Entonces, ahí enfrentando esta cuestión, algunos podrán decir, bueno, entonces, ¿para qué sirve una constitución y para qué sirve tener los derechos de la naturaleza si, por ejemplo, teniendo ese reconocimiento en Ecuador, nunca se logró detener la explotación petrolera en la Amazonía? Entonces, antes que se depriman y que entren en una fase negativa, yo les quiero decir de que también sucede lo mismo con los derechos humanos. Están reconocidos y constantemente se los viola en un sitio o en otro sitio. Ni hablar de las cuestiones de represión en Chile, que también son violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de ustedes. Ahora, sería una locura negar la fortaleza, la potencialidad y la lucha por defender esos derechos. Entonces, lo mismo ocurre con los derechos de la naturaleza. Quiero dar un paso más de por qué hay que sacar fuerzas a pesar de estas limitaciones. Un ejemplo que he repetido varias veces, pero creo que sigue siendo, a mi modo de ver, estos ensayos sobre los derechos de la naturaleza, es que somos una generación increíble, que estamos presenciando algo nuevo, que está comenzando a aparecer, no muy bien formulado, y que es análogo a aquellas discusiones que había, por ejemplo, en Europa Occidental, a finales del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, cuando algunos locos hablaban de los derechos universales del hombre, que era una idea inconcebible en la época. Estamos en una situación similar, estamos hablando de derechos de la naturaleza, e incluso tal vez no sea adecuado en un futuro utilizar la calificación de derecho para lo que queremos defender y cómo defenderlo, pero estamos dando los primeros pasos. Otro aspecto que quiero subrayar es que, a pesar de las limitaciones, por ejemplo, ha habido en Ecuador, donde está esa innovación increíble, el debate político de tener reconocidos los derechos en el marco constitucional y las opciones legales son completamente distintas a los países donde eso no está contemplado. Entonces, esa redacción, esa salvaguarda, obliga, permite, da potencialidades para muchas expresiones desde la sociedad civil para reforzar, mantener y vigorizar esos derechos. Muy bien, Eduardo, gracias. Yo quería preguntarte sobre qué espacios han permitido generar, para no bajonearnos, ¿no? ¿Qué espacios han permitido generar lazos vinculantes entre los movimientos socioambientales en América Latina y la construcción de esta nueva constitución?
¿Cómo ha sido este proceso de diálogo, ¿no?, entre movimientos y la generación de la nueva Constitución? Bueno, también abre múltiples oportunidades. Hay oportunidades de distinto nivel, hay que saberlas aprovechar. Por ejemplo, digo opiniones mías, como ideas para ir pensando y reflexionando. Creo que las organizaciones sociales, especialmente aquellas enfocadas con los temas ambientales, tienen que tener sus propios constituyentes. No deberían pasar por los partidos políticos convencionales. Advertí en los otros países que más de una de esas organizaciones decían: no, nosotros no nos vamos a meter en ese espacio porque no es para nosotros y esto está cooptado por los partidos políticos y nos vamos a terminar de convertir en lo mismo. Yo les pediría un poco de mesura y tranquilidad en esos razonamientos, porque tener voces independientes dentro de una asamblea constituyente es muy importante. Es muy importante no solo para acceder a la información, sino para abrir puertas de participación, introducir nuevos temas que otros tendrán que analizar y abordar, e incluso si son rechazados, dejar en evidencia ese rechazo. Entonces, para las organizaciones ciudadanas ya tendrían que estar preparándose para pensar en la idea de tener sus constituyentes en los temas que la política tradicional no va a abordar, no solo la ambiental, estoy pensando en cuestiones de control territorial, género, cuestiones de cultura, cuestiones que tienen que ver con religión, sexualidad, o sea, todos esos temas urticantes que siempre se quieren evitar en los procesos constituyentes. Por otro lado, la discusión constituyente, por ejemplo, recuerdo en Ecuador la participación de las organizaciones ciudadanas que tenían unos canales para acceder a las comisiones, era muy importante. Eso obligaba a las organizaciones a presentar argumentos y defenderlos. Entonces, el proceso de aprendizaje, el proceso de clarificar ideas, demandas, plataformas, también es muy potente. Es muy valioso. Un tercer aspecto que quiero subrayar es que la Constitución es un fin en sí mismo, con enormes potencialidades, pero el camino de aprobar la Constitución, debatirla y analizarla, también es un fin en sí mismo. Entonces ahí hay un aprendizaje para la sociedad de poder acceder a temas que usualmente no se discuten. Por ejemplo, yo ya me muero de curiosidad de saber cómo va a ser el debate en la Constituyente chilena sobre el tema de la regulación, propiedad y acceso del agua. ¿Qué van a decir y qué no van a decir? Entonces, tener esos debates en público, ese aprendizaje es de una enorme potencialidad. Entonces, las oportunidades para las organizaciones ciudadanas son enormes. También hay que entender los límites y precisiones que está en juego una constitución. Una constitución no es una ley. Una constitución no es para resolver el problema de cada localidad de Chile, ni el problema de cada una de las comunas de Santiago. La constitución es para establecer un marco general, regla general, opciones hacia dónde va el país. Entonces también hay que tener ese balance en mente, porque, por ejemplo, usualmente lo que se ve en los procesos constituyentes en América del Sur, en el área que yo sigo, que tiene que ver con ambiente y desarrollo, es que cuanto más largo y cuanto más artículos, peor funcionan después en la práctica. Entonces, claro, entonces ustedes tienen unas constituciones larguísimas, incluso hay artículos metafóricos que están muy bien para algo narrativo, pero son tan metafóricos que después, para bien o para mal, eso lo tienen que aplicar, sea el Estado, sea los abogados, que llevarlo a la práctica se vuelve casi imposible o siempre se les puede hacer trampa. Entonces, la precisión y la rigurosidad en el lenguaje es clave para ello. Entonces, ahí se deberían abordar cuestiones esenciales en los temas nuestros para cómo mantener y administrar
los recursos naturales. ¿Qué quiere decir recursos? ¿Hay que usar esa palabra o otra palabra? ¿Los recursos solo van a ser valorados económicamente o no pueden tener valoraciones estéticas o religiosas, por ejemplo? O sea, son esos grandes temas medulares. No me parece que una constitución sea para decidir, por ejemplo, si va a haber un ministerio de ambiente o no. Claro. Me parece que eso es para una segunda etapa, para otro tipo de regulaciones. Y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, insisto, temas clave, temas esenciales, por ejemplo, en Chile tienen que ver con propiedad, regulación y acceso. Entonces, para abordar eso hay que tener claras las diferencias entre propiedad y acceso. Son dos conceptos distintos que a veces se los mezclan, ¿no? Estamos en este primer capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes, un programa sobre desafíos socioambientales, el nuevo programa que realiza Resumen junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y estamos conversando con una, valga la redundancia, grata conversación con Eduardo Gudinas. Se ha armado un debate muy interesante en Facebook, en verdad son muchas apreciaciones, más que preguntas, son como comentarios por lo que tú has dado, Eduardo, también en YouTube. Pero ya nos estamos acercando a la media hora de conversación, así que vamos a seguir planteándote inquietudes, así se nutre mucho más el debate y vamos a ir generando síntesis, que es lo importante, generar estos espacios de discusión en este marco del proceso constituyente. Como tú bien sabrás, Eduardo, durante octubre de 2019 se comenzó en Chile el proceso que se ha llamado estallido social, ¿cierto? Comenzó con un salto de torniquete del transporte público, ¿cierto?, en la capital del país. El día 19 de octubre se expandió por todo el territorio nacional, un proceso que se encuentra aún abierto. El proceso constituyente es parte de este proceso de movilización. Entonces me gustaría consultarte qué implicancias piensas que tiene el estallido social y sobre todo también la pandemia de la COVID-19 para abordar la ecoconstitución. Estos dos elementos que han sido súper esenciales para la población en Chile y quizás anclarlo con cuáles han sido los candados de la constitución anterior, qué trabas pudo haber generado, cómo van chocando estos procesos. Así que puede generar esa reflexión. Cómo no, con gusto. Bueno, yo estaba allí en Santiago y estaba en el sur de Chile. Sí, no preciso. vino. Sí, el 19. Sí, más encima. Bueno, una vez quedé atrapado en una de las estaciones de metro cuando quedé atrapado. Sí. Y después estaba regresando de Temuco con el estallido y quedé atrapado un día entero en el aeropuerto. Creo que tomé el último vuelo y atrás mío lo cerraron el aeropuerto al día siguiente. Ahí todos. Y a mí eso me parece clave para tenerlo presente por varias razones. Primero, porque la circunstancia de Chile permitió una explosión de debates y de expresiones públicas que antes aparecían ocultas, ¿no? Dejó de ser una cuestión de talleres o de movilizaciones sindicales o de organizaciones locales, etc. El efecto de ese estallido ha sido tan potente que ha obligado a esta consulta ciudadana con el resultado que ustedes han comentado. Entonces, ha tenido un efecto enorme. Ha levantado definitivamente el velo sobre el imaginario de un Chile igualitario que era bueno y un paraíso para todos, cuando en realidad había enormes desigualdades. Pero sobre esto, que tenía unas enormes potencialidades, cayó el COVID. Y ahí tengo un poco más de preocupaciones. Primero, bueno, hace una semana terminé un análisis sobre los debates de alternativas en tiempos de pandemia en América del Sur, y una primera versión de esto se publicó en un librito que se puede descargar de internet en Perú, y lo que se observa en todos los países es un vuelco a los extractivismos, que era la pregunta anterior de ustedes. Entonces los países dicen, me voy a dedicar a ser más extractivista para intentar salir de la crisis económica en que me ha sumido la pandemia. Entonces las presiones frente a los territorios son aún mayores. Y además la pandemia ha favorecido una oleada en muchos países de control estatal, policial y hasta militar de la sociedad.
Entonces ustedes tienen cuarentena, restricciones de viaje, restricciones de una zona a otra, de una región, controles individuales, escaneos, apps en el celular para saber quién está contaminado o no, y así sucesivamente. Entonces ahora hay un control estatizado con un fuerte tinte policial en muchos, donde lo más grave es que hay una parte importante de la población que eso lo considera bien y lo reclama, porque le tiene miedo a la pandemia. Hay otra parte de la población que está con miedo, pánico, me quedo sin trabajo, no voy a tener lo básico para sobrevivir. Y esas mayorías están en las grandes ciudades y por lo tanto muchos de los temas ambientales que a nosotros nos preocupa o el extractivismo no les interesa o consideran que son daños que habrá que lidiar con ellos para salir de la crisis que es lo urgente. Entonces, las restricciones para el debate de alternativas bajo la pandemia son ahora enormes. Y una parte de las alternativas que se discuten en la región, también a mi modo de ver, se han olvidado de algunas experiencias latinoamericanas propias. Por ejemplo, ha quedado un poco rezagado toda la discusión sobre el buen vivir y quedamos atrapados por diversas razones, incluida la acción de los medios, en discusiones que son propias de los debates de alternativas del hemisferio norte, como por ejemplo una particular modo de entender el cambio climático. Entonces, no es que esté en contra de atender el cambio climático, pero me parece que las condiciones para abordarlo desde América del Sur son muy distintas que los debates que hubo sobre transiciones energéticas en la última campaña electoral en Estados Unidos. Y también me parece que son muy distintas de lo que se discute en Europa continental. Y también quiero advertir que las relaciones y historias políticas de nuestros países son muy distintos. Entonces, a mí a veces me pone un poco preocupado todas las repeticiones que se hacen de las plataformas de transición energética y cambio de los llamados nuevos acuerdos verdes, por ejemplo, citando a Alexandria Ocasio-Cortez o a Bernie Sanders del Partido Demócrata, porque los dos terminaron acordando con Joe Biden, y difícilmente puede decirse que Joe Biden es un representante de una izquierda y que el debate entre Trump y Biden sea comparable a los debates que hay, por ejemplo, entre los sectores conservadores y de izquierda en Brasil con Bolsonaro y el Partido de los Trabajadores, o en Bolivia con el retorno del movimiento al socialismo, o en Argentina con el retorno de Fernández en un nuevo kirchnerismo en el gobierno. O sea, son historias políticas totalmente distintas. Entonces, esto requiere precisar qué quiere decir alternativas y qué de esas alternativas podemos discutir en un proceso constituyente. De nuevo, ahí vuelvo. ¿Qué quiere decir desarrollo? ¿Qué quiere decir propiedad? ¿Quién la regula? ¿Qué son bienes del pueblo, de la nación? ¿Cómo se va a regular eso en la Constitución? Y eso tiene que ser analizado, contrastado, debatido dentro de nuestras propias historias. Sí. ¿Cómo está, Javier, las discusiones por Facebook? Están latentes. Están fuertes. Están pidiendo hasta bibliografía, por favor, algunos textos. Lucio Cuenca, por ejemplo, dejó unos textos también para que la gente pueda revisar. Ya, muy bien. Entonces, haciendo su trabajo. Bueno, pedirle a Eduardo como quizás como palabras de cierre, como ¿qué nos diría a nosotros que estamos aquí empezando este proceso, como tú dices, ¿no? En una situación muy particular? También todavía no hay tanta claridad tampoco cómo se va a conformar esta convención, ¿no? Por otra parte están las asambleas populares barriales siendo también, ¿no? Entonces son muchos espacios siendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué consejos, qué advertencias? ¿Dónde ven las claves? Esa es mi petición de palabras de cierre, Eduardo. Pero me imagino que Javier tiene otras. Bueno, sí, da. Lo que voy a opinar ahora es de atrevido. Eso, me muy bien, porque no tengo Facebook, entonces no me entero. Entonces, de atrevido mirando la situación de Chile. Bueno, yo creo que un primer punto a atender, que me parece muy importante,
a mí me parece muy valioso los análisis que ha hecho Fernando Atria sobre la constitución tramposa, que es la actual constitución chilena, porque impide el proceso político para cambiar constitución o para cambiar ciertas leyes, para cambiar el andamiaje político institucional dentro de Chile. Entonces yo creo que una tarea primordial es que la próxima constitución no puede ser tramposa. Tiene que ser una constitución que permita y aliente la transformación política. Entonces yo creo que ese es un aspecto para tener en cuenta. Otro segundo aspecto, que es uno de los que más preocupa, ya que tiene bibliografía, Mira. este librito del constitucionalismo del miedo. Este es un análisis muy interesante que han hecho Renato Cristi y Pablo Ruiz Tagle, que ellos sostienen, dicho en forma muy esquemática, un resumen tal vez injusto, pero que hay un miedo constitutivo esencial en la sociedad chilena y en la clase política chilena a ciertas cosas, y entre ellas que les toquen la propiedad privada. Y ese miedo esencial es previo, sostienen ellos, incluso a la dictadura de Pinochet. Viene desde los intentos de reforma agraria que no fructificaron dentro del país. Ese miedo esencial es posiblemente, si esa hipótesis es cierta, yo creo que sí, que es bastante cierta, ese miedo esencial va a ser uno de los grandes obstáculos que van a encontrar los intentos de reforma y, por ejemplo, de introducir ideas como los derechos de la naturaleza. Ese miedo esencial, esa raíz cultural, también está asociada a un modo de entender la vida y la asociación con la tierra, con el suelo y con el subsuelo en Chile. Entonces, de nuevo, para los que están ahí con bibliografía, esta novela que ustedes están viendo aquí, que refleja una sublevación de campesinos, agricultores en la década del 30, la novela de la tierra, esta situación, que no es diferente en lo esencial, en lo básico, a lo que le ocurre con los conflictos sobre acceso al territorio, a los recursos naturales, en los países andinos y también acá de mi lado de los Andes, en el cono sur, es otro de los problemas a abordar aquí. ¿Cómo se van a mantener esos balances en el reclamo, por ejemplo, de control territorial, que incluye no solo la tierra para cultivar, para tener ganadería, sino que va a estar la disputa por el acceso al agua y por el acceso, por ejemplo, a recursos minerales? Y si hubiera conflictos, la nueva Constitución tiene que tener garantías para que esos conflictos discurran y no terminen en actos autoritarios o de control, como esto que estamos viendo con la pandemia. Por eso mi preocupación por la situación de la pandemia. También me parece importante, siguiendo con la historia chilena, estas experiencias. Yo vi nacer y morir los pueblos del Salitre. ¿Por qué digo esto? Por razones incluso ajenas a nosotros, desde los movimientos socioambientales, hay algunos extractivismos que van a desaparecer. Y eso va a tener enormes repercusiones sobre la geografía económica de Chile y sobre la suerte de pueblos y de familias. A la vez, como complemento, va a haber otros nuevos extractivismos que van a llegar. Por ejemplo, es posible que aumente la presión por aquellos vinculados al litio. Entonces, una vez más, ¿cómo se va a regular y administrar esto en el caso de una nueva constitución? Entonces, estas cuestiones, ustedes ven que va más allá de un texto constitucional, pero esos sesgos culturales, esos miedos, esas aspiraciones, son al final las que tiñen las discusiones posibles, las discusiones aceptables, y aquellas ideas que también son consideradas inconcebibles o inaceptables, como por ejemplo la de postular un Chile postminero, o la de creer que todo se soluciona en el extractivismo si la extracción, por caso de cobre, la hace una empresa estatal, como si bajo la condición de estatal con ello desaparecieran todos los conflictos por contaminación o los conflictos laborales y así sucesivamente. Entonces, una vez más, ahí son mis preocupaciones
y apuntes de atrevido mirando lo que pasa en el país hermano. Perfecto, Eduardo. Aquí Eduardo Budinas nos dio, además de una vasta colección de bibliografía para ir analizando el proceso, estas proyecciones políticas que igual van más allá de la Constitución como documento, que es fundamental entenderlo así. No es solamente un papel escrito, un conjunto de normas o derechos, sino que va mucho más allá durante el proceso constituyente también, que lo hace tan nutritivo entre las personas. Para cerrar, Eduardo, dentro de la gran cantidad de comentarios, yo los voy a pasar a un Word y te los voy a enviar, por lo menos los de Facebook, porque hay reflexión igual importante. Voy a tomar una pregunta de YouTube para que puedas sistematizarla y cerrar. ¿Cómo se debería abordar el proceso constituyente frente a otros procesos que avanzan paralelamente y afectan la determinación de los pueblos en materia de derechos de la naturaleza, como el TPP-11? Ahí dan un caso fundamental a escala igual latinoamericana. ¿Y cómo se aborda el proceso constituyente considerando que existen procesos paralelos a los que están pasando en Chile? Sí, bueno, esa pregunta es extraordinaria porque las condiciones externas, las condiciones de la globalización, especialmente de los mercados externos, determinan más dentro de Chile muchas veces que las aspiraciones o intenciones de los ministros. Entonces, si el precio del cobre sube o baja en el exterior, el gobierno de Piñera no tiene mucho para hacer y se sube al pico de la ola o a la caída de la ola de esos precios que se determinan afuera. Ahora, los acuerdos de libre comercio, como los que ha firmado Chile, reducen más todavía las capacidades propias del país de salir de esa subordinación. Entonces, ahí yo veo que hay medidas de tipo conceptual de cómo regular la relación exterior de Chile desde el marco constituyente, y también la Constitución sí podría haber medidas en este caso puntuales. Por ejemplo, a mí me parece que los cancilleres en los países latinoamericanos tendrían que tener venia parlamentaria para ser designados. Son ministros particulares, porque son ministros que determinan la negociación con otros países y otros continentes. Entonces, eso requeriría una venia del Parlamento, no puede ser solo una designación del presidente. En mi visión de esas reformas, que también... Ambientales Olca. Le agradecemos también a la gente que ha estado aún pendiente de la transmisión. Hay muchos comentarios y reflexiones a considerar que te las voy a enviar cuando las sistematice. Y bueno, dejarlo invitado e invitada a la gente que está viendo, escuchando este registro para el próximo miércoles 25 de noviembre en el segundo capítulo de este programa de conversaciones ecoconstituyentes. De parte de Verónica, ¿cierto? No sé si quieres decir algo, Verónica, para cerrar. Sí, Eduardo, un abrazo gigante a ti y de ti a todo el pueblo uruguayo. Muchos cariños, muchas gracias por acompañarnos y dejamos invitada a toda la gente para el miércoles 25. No vamos a adelantar todavía quién será nuestra invitada, pero bueno, seguiremos en esto de seguir profundizando en nuestro proceso constituyente con el acompañamiento de miradas desde otros lugares, ¿no? Eso. Gracias, Eduardo, de mi nombre y por parte de todo el equipo del Olca también. Gracias por acompañarnos siempre. Bueno, gracias a ustedes y cuídense. Sí, sí. Abrazos, Eduardo.